¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el tercer podcast de el podcast Pláticas Profundas. El día de hoy estoy muy contento porque estoy con mi maestra de constelaciones familiares, Carla Aceituno. Gracias, Luis, muchísimas gracias. Hola a todos, qué bueno que nos están acompañando. Es de verdad un gusto estar compartiendo con ustedes y con Luis esta invitación que me hizo. Claro que sí. Carla, de primero, a mí me gusta iniciar los capítulos diciendo cosas que admiro de la persona que estoy trayendo al podcast. Entonces, de ti, realmente yo admiro, y yo te lo he dicho, de que para mí sos una maestra, pero con todas las letras, digamos, ¿verdad? O sea, sos una maestra que enseña todo lo que sabe. También me gusta mucho que pones a disposición otros maestros que tú vas encontrando en el camino y que sos cero egoísta con el conocimiento y con las personas, digamos, ¿verdad? Sí, gracias, Luis. Sí, lo que pasa es que cuando uno se dedica, como se los compartía el último módulo, cuando uno se dedica a formar en la disciplina que sea, Ujú. uno tiene que estar dispuesta a dar todo el conocimiento que tiene, a desbordarse, porque nos encontramos con maestros que, como tú dices, no tienen todas las letras en el sentido que dan una parte, pero esto se lo guardan. Y me he encontrado con muchas personas que hacen constelaciones que han tenido este tipo de experiencias, que cuando tú revisas en la formación o platicas acerca de la formación, no tienen el esqueleto que es fundamental, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esta persona prepara personas a medias? Eso es lo que Ujú, a mí me preocupa porque estamos trabajando con almas, Luis, ujú. y estamos trabajando con sistemas familiares. Entonces, en el área que yo pues me dedico a formar, que es constelaciones familiares, ha sido todo un camino. Y yo me he encontrado con maestros espectaculares. Entonces, yo lo que hago es trasladar, y si puedo traerle a las personas que se están formando conmigo lo mejor para que se preparen bien, pues de eso se trata, Ujú. que sean buenos en lo que hacen, que puedan hacer un buen trabajo con las familias y también por eso cuando se gradúan les digo, vuelen, vayan, busquen otras cosas, porque es importante, porque entonces tenemos una comunidad de consteladores bien formados, responsables, que eso es para mí muy importante. Y a mí me pasó que, digamos, yo empecé a estudiar constelaciones familiares hace más de un año, año y 2 meses, algo así. Y me ha pasado con mis amigos que nos reunimos, yo les digo, estoy estudiando constelaciones familiares Sí. y me dicen, ¿y eso qué es? ¿Tú qué dirías que es? Digamos, ¿qué se hace en una ¿Qué es? constelación? Claro. Bueno, mira, lo que pasa es que el nombre de constelaciones es como extraño, incluso a mí me Ujú, sucedió cuando yo recibía, hace muchísimos años, recibía eh, afiches acerca de constelaciones familiares y yo decía, ¿qué es eso? Bueno, realmente el nombre, muchas veces la gente cree que tiene que ver con astrología, con astronomía, pero realmente constelaciones familiares, el nombre viene, Bert Hellinger, el alemán que desarrolla las constelaciones, él dice que las constelaciones familiares es como las constelaciones de estrellas, que lo que pasa con una estrella va a afectar toda la constelación. Entonces, con la familia es igual. Lo que pasa con un miembro de la familia va a afectar a toda la familia. Aunque la familia no esté presente en lo que esta persona hace, hay una repercusión en todo el sistema familiar. Entonces, de ahí el nombre, ¿sí? ¿Por qué se hace esa asociación? Ahora, ¿qué se hace en una constelación familiar? En una manera muy simple, muy sencilla, es la constelación te ayuda a encontrar lo que está oculto, que tú no has podido ver a través de otras terapias o que no has podido ver en tu camino, pero eso es lo que está obstaculizando tu buen desarrollo, tu camino a la abundancia, tu camino a la pareja. Eso es lo que está oculto porque está en el inconsciente. Entonces, lo que hace, o en el subconsciente, y lo que hace una constelación es sacarlo al consciente para que tú lo puedas ver. Y entonces en el momento que tú lo miras, algo sucede. Algo sucede y claro, si la persona va dispuesta a sanar, pues está el movimiento hacia la sanación y si no también nosotros respetamos mucho hasta dónde quiere llegar esa persona. Yo lo que he visto, lo primero que vi en una constelación es que se llegaban a raíces muy profundas de problemas
de una manera muy rápida. Sí. Mira, Entonces, ¿por qué crees que esta herramienta es tan poderosa, digamos, o tan efectiva para llegar a raíces profundas de problemas? gracias por la pregunta, Luis, porque la verdad yo he hecho muchas formaciones en Gestalt, en otro tipo de terapias, y la verdad es que lo que yo he encontrado Ajá. es que en una constelación quien muestra y hace la solución es el sistema familiar, no es el terapeuta, no es el facilitador. En Ujú. otros, en otras corrientes, de acuerdo a la corriente que, por ejemplo, si es un psicólogo, incluyendo todo el trabajo que los psicólogos hacen y respetándolo mucho, van a trabajar de acuerdo a la corriente que ellos, donde ellos estudiaron, donde ellos, lo que ellos conocen. Entonces, el terapeuta, por eso es que en constelaciones nosotros no nos llamamos terapeutas, inicialmente sí, pero ahora no, porque el terapeuta te va guiando. Yo, por ejemplo, como terapista física, yo voy guiando al paciente, le ofrezco qué cambios vamos a tener en determinado tiempo y hay un seguimiento. En constelaciones familiares, primero, no hay seguimiento y segundo, nosotros no los guiamos para nada. Nosotros lo único que hacemos, como dice mi maestra Angélica Olvera, solo somos los teloneros, que somos los que ayudamos a que ese telón se corra para que la persona vea lo que su sistema familiar le muestra y decida si quiere hacer un proceso hacia la sanación. Entonces, esto es lo más bello que yo he podido ver de constelaciones. ¿Por qué entras tan profundo? Porque el sistema lo muestra, el sistema es el que sabe la historia, ¿sí? El sistema sabe qué pasó, el sistema sabe qué es lo que necesita sanar y eso es Y lo que hace la diferencia. ujú, también en constelaciones se da de que, por ejemplo, en el proceso de hacer una constelación, el que va a constelar lleva un tema. Y ese Es tema tú nos has enseñado que es, a veces es la puerta de entrada a un tema más profundo, sí. que el que lleva el tema ni siquiera sabe que ¿A existe, dónde va a digamos, ¿verdad? llegar? Correcto. Mira, las constelaciones, primero, lo primero que sucede es que tiene que tener el permiso del sistema para poder llegar. Y tú lo has visto muchas veces cuando hacemos talleres, tú que vienes Ujú. y participas tanto, a veces las personas, incluso hemos tenido casos hasta donde cancelan el taller, vienen, bien, pagan el taller y no logran venir. Es porque el sistema no dio permiso. Hay alguna situación por la que no pueden llegar. Entonces, lo primerito que debe de suceder para que la persona llegue es que el sistema dé permiso. Entonces, esto hace que tú llegas o quieres llegar a un taller porque te está pasando algo, porque estás enfermo, porque tienes un familiar enfermo, porque constantemente se te repiten los mismos patrones de pareja, o muchos que vienen y dicen, es que sí soy abundante, pero el dinero se me va como agua entre las manos. Eh, Hay algo que pasa, hasta tengo esta alergia y no hay modo que se me quite, ¿no? Algo que tú necesitas saber qué está pasando. Entonces tú llegas con ese tema, o llegas porque un familiar está enfermo, llegas por alguna razón de algo que te está pasando a ti. Y sí, este tema es la puerta de entrada para llevarte a donde el sistema familiar necesita llegar y sanar algo muy importante ese día. Entonces, por eso dice, no, es que venía con este tema y resultó que se fue por este otro lado, porque es hacia dónde te va a llevar la constelación y cómo el sistema te va a mostrar qué es lo prioritario en ese momento. Ujú. Los temas que siempre, siempre son prioritarios en una constelación son los temas de salud. Esos siempre se les da la prioridad, pero también ese tema de salud nos lleva a encontrar algo que el sistema está buscando, Ujú. ¿sí? Yo en constelaciones, de las cosas más importantes que siento que me llevo después de haberlo estudiado y seguirlo estudiando, es integrar a papá y a mamá en mi vida, digamos, ¿verdad? Claro, Digamos, te cuento, yo cuando empecé en constelaciones, eh, por alguna razón, yo en ese momento decía mi papá no estuvo, o sea, no me dio el cariño que yo necesitaba de claro. pequeño, algo así. Y en la primera constelación que hice, o sea, como que cacheteado, ¿ah? O sea, porque es decir, mira, tu papá ahí estuvo. O sea, tú.
y ni siquiera estaba constelando a papá, o sea, a un Claro, tema relacionado a papá. claro, Pero desde la primera constelación fue así como, mira, tu papá, yo miro que estuvo desde chiquito, digamos, o sea, claro. como que ahí estuvo, te estuvo cuidando y eso. Entonces, por ejemplo, temas que he ido aprendiendo es de que no importando los papás que tuvimos, fueron los mejores que pudimos Así es, tener. así es. Y digamos, este tema a veces cuesta que alguien lo asimile o lo llegue a entender completamente, porque, por ejemplo, hay personas que no tuvieron a sus papás ni siquiera presentes, digamos, ¿verdad? Correcto. Pero Hellinger decía una frase que a mí me gusta mucho, la escuché de ti, que decía que el trabajo de los papás termina cuando engendran. Exacto, Entonces es una idea bien fuerte, digamos, ¿verdad? muy Y fuerte, decir de que todo lo que pasó después, si es que hubo algo, es de agradecerlo demasiado. claro, Y solo voy a decir otra idea que también la escuché de ti, de que nosotros a nuestros papás lo único que podemos hacer es agradecerles. correcto. Y si nosotros decimos tengo que perdonar a mi papá me cuesta perdonar a mi papá o algo así, nosotros no estamos en posición de perdonar No, a alguien que nos dio la vida. así es. Entonces hay muchas ideas alrededor de papá y mamá y papá y mamá es un tema tan grande Sí, de tan grande, que si uno sana a papá y a mamá, le va bien en el trabajo, le va bien en la vida, le va bien en la pareja, por como que supuesto, esa fuera la piedra fundamental. Entonces, bueno, toda esta introducción es para que tú nos contés de la importancia de papá en y mamá, constelaciones familiares de papá y mamá y claro, cómo tal vez lo has vivido tú desde tu experiencia y tal vez desde la experiencia de todas las personas que has formado, digamos, claro. ¿verdad? Sí, gracias, Luis. Mira, es fundamental trabajar con papá y mamá. ¿Por qué? Porque es conectarte al origen. Fíjate, cuando el maestro decía, a ver, Hellinger, cuando papá y mamá te engendran, ellos ya cumplieron la misión, porque lo más grande que el ser humano tiene, lo más grande es la vida. No importa si se casaron, si no se casaron, si fue una noche de copas, lo más importante es que en ese momento surge la vida para ti. Entonces nos quedamos reclamando a papá que estuvo ausente, que era violento, muchas cosas porque todo lo que sucede en un sistema familiar tiene que ver mucho la historia del sistema. Pero para mí y mi experiencia propia es esta reconexión con papá y mamá es fundamental dentro de los requisitos que Bert Hellinger pedía para poder ser un facilitador es poder honrar a papá y a mamá. Y muchas veces dice, ¿qué es honrar? Es darle su lugar de papá y de mamá. Es reconocer que ellos son los seres que me dan la vida. Y eso es suficiente porque la vida no se puede pagar, Luis, no se puede pagar con nada. Yo le puedo comprar una casa a mamá, puedo comprarle un carro a papá, lo que yo quiera, pero nunca voy a poder pagar lo más grande que yo tengo. Lo más grande no es tener pareja, si yo no retrocedo un poco y veo que lo más grande es tener la vida y que si tengo la vida puedo tener una pareja, puedo tener una familia, puedo tener un trabajo, puedo tener dinero, de ahí sale todo. Pero, ¿qué es la primera guerra del ser humano, por ejemplo? La separación entre papá y mamá. Esa es la primera guerra que nosotros tenemos que librar. Es, me alío a mamá porque papá fue infiel o porque papá es alcohólico, entonces empiezo a hacer una división interna. Y esta división interna es lo que fragmenta al ser humano, porque entonces en este caso divide lo masculino de lo femenino. Y esta guerra, imagínate, Cristóbal Jodorowsky decía, es una guerra que lleva 6.000 años. Entonces, esta fragmentación que los seres humanos, que las familias estamos ahora viviendo, viene de esa guerra interna. Entonces, por eso es tan importante y mi experiencia es justo, yo amo trabajar con papá y mamá porque era mi herida. Era esta división de lo que había pasado, que se estaba peleando con papá, que se estaba peleando con mamá y cómo uno se divide. Entonces, para mí fue fundamental, fue lo primero que yo encontré en Ujú. constelaciones y esto hizo que yo me enamorara, Luis, de esto. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir 50,000 cursos, de verdad,
Uno se va a un curso de superación personal, sale elevado y a los 15 días estás otra vez casi en el mismo punto. Y esto lo puedes ver, lo puedes revisar. ¿Por qué? Porque no te conectan al origen. Cuando tú te conectas al origen, te conectas a tu linaje, entonces la fuerza es otra. Porque cuando tú te desconectas del origen, te debilitas y se debilita todo el sistema. Entonces, imagínense esta fragmentación, cómo se debilita el sistema, eh, cómo yo critico a papá y no me doy cuenta que cuando critico a papá me estoy criticando porque el 50% mío viene de papá, el otro 50% mío viene de mamá. Entonces, lo que yo rechazo y critico en ellos, lo rechazo y lo critico en mí. Entonces, ¿cómo es esto, este espejo? Que si estoy peleando con papá, voy a rechazar mi parte de todo lo que yo traigo de mi padre. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a parecer más a papá, voy a hacer lo que a mí no me gustaba de papá o me voy a encontrar una pareja que me muestre todo lo que yo rechazo de papá. Me decían que es que mi papá era violento y resulta que yo tengo una pareja violenta. ¿A quién está buscando realmente ese corazón? Inconscientemente está buscando al padre. Entonces busca una pareja violenta, pero no es a la pareja esta que está buscando, sino inconscientemente está buscando a papá. Y así estamos también inconscientemente buscando a mamá. Entonces, lo que yo he podido ver, mira, yo tengo contacto con constelaciones familiares desde el 2009, antes, un poquito antes, desde el 2008. Y realmente lo que he podido ver es lo importante de uno de verdad honrar este esperma y este óvulo que cuando ellos se unen genera mi vida. Eso es lo más grande. Me encanta hablar de esto porque es lo más grande. Es donde yo nazco, donde empieza para mí este camino. ¿Y cómo voy yo a maltratar mi origen? ¿Cómo voy a rechazar mi origen si vengo de ahí? Entonces, por eso es que una constelación entra a, como decimos, a bucear a estas profundidades, que en una constelación puedes entrar tan profundo, que decía un maestro que él es también psicólogo, y él decía, yo me puedo llevar de 5 a 7 años para encontrar la causa de lo que un paciente trae, porque tengo que ir quitando capas por capas, por capas y capas y capas. Una constelación, si el sistema está listo, se mete, pero de clavado, y tú lo has visto, Ujú. pero realmente al origen. ¿Por qué? Porque el momento que tú encontrás el origen, lo ves y dices, ah, esto que yo traigo viene de eso. Entonces haces un cambio de conciencia. Ujú. Entonces es muy lindo porque es muy efectivo. Y el maestro Bert Hellinger decía, es tan sencillo que a las personas les cuesta creer lo sencillo que es si yo traigo problema con el dinero, no me doy cuenta que estoy peleando con mamá y que estoy bloqueando mi abundancia. Como decía el maestro, hay un video que anda circulando y dice, si los empresarios supieran que honrar a mamá es abrir la puerta de la abundancia, dice, qué fácil sería para los empresarios. Entonces, todo esto trae como estas fórmulas secretas que de veras son tan sencillas. Si yo volteo a ver a papá, voy a tener la fuerza para estar en la vida, para caminar, para que se me abran los caminos, para viajar, para poderme ir de una casa a otra. Esa fuerza viene del padre. Para tener una presencia y poder tener buenas relaciones, esa energía viene de papá. Para poder ir a la universidad, por ejemplo, la universidad es el padre. Entonces, cómo esta desconexión que yo puedo tener de papá y de mamá me va a permear en todo lo que yo haga, desde cómo me relaciono con los amigos, cómo me relaciono con la pareja, cómo me relaciono en el lugar de trabajo, alguien que todo el tiempo se está peleando con sus jefes. Nosotros los facilitadores nos damos cuenta que esta persona tiene un problema con Con papá, papá. porque es la autoridad. Si está peleando con papá, está peleando, se va a ir a pelear con su jefe, sea hombre o mujer, porque el jefe significa la autoridad. Entonces, todo lo que yo no resuelvo en casa, lo voy a sacar afuera y lo Ujú. voy a permear en mis relaciones. Si estoy peleando con papá, me voy a ir a pelear con la pareja. Si estoy peleando con papá, me voy a pelear con los hermanos varones, me voy a pelear con mis hijos varones, me voy a pelear con la pareja. Si estoy peleando con mamá,
voy a ir a pelearme con las mujeres, me voy a ir a pelear con mis hermanas, me voy a pelear con mis hijas y me voy a pelear con las compañeras de trabajo. ¿Por qué? Porque si es el voltear a ver y ver en dónde está mi conflicto en estas dos seres, esto me va a mostrar las dificultades que yo tengo en el camino. Fíjate que Hellinger decía, como tú trates a tu madre, te va a tratar la vida a ti. Imagínense la profundidad de esto. Como yo trato a mi madre, me va a tratar la vida a mí. Así de esa misma manera. ¿Por qué? Porque la vida me va a mostrar cómo estoy siendo yo con mamá y la vida se va a encargar de que yo me dé cuenta a través de eso. Entonces es muy lindo, Luis, es tan importante, es fundamental, es como la médula para poder ser un facilitador, es la médula el poder conectarme a papá y a mamá, que es mi origen. Primero, esa conexión, luego salir de esa guerra interna de la división entre lo masculino y lo femenino, y luego cómo esto se me va a proyectar para beneficio mío y los míos si yo estoy bien conectada a ese origen. Ujú. ¿Sí? Carla, fíjate que, digamos, solo para contarte, eh, yo he escuchado recientemente de que Sí, cuando uno trabaja, pone todo lo que es uno al servicio. O sea, por correcto. ejemplo, si a mí me decís, pinta esta pared, no, yo no puedo desligar todo lo que yo sé, todo el conocimiento que yo No, tengo para no, pintar esa pared. así Entonces es, yo la voy a pintar desde un punto, yo tengo formación en ingeniería, entonces claro, yo la voy a pintar con mi formación de de ingeniería, voy a ingeniería, pintar esa pared. claro. No, no me puedo desligar. No te puedes desligar. Mira, yo me recuerdo que en una de las clínicas que yo Ajá. tenía, llegó un pintor que lo había contratado el dueño de la clínica. El hombre salpicó, no te imaginas cómo salpicó todo de pintura. Y entonces cuando yo entro a ver y me pongo a platicar con él, yo no era ni siquiera consteladora. El hombre estaba plasmando la cólera que tenía porque se acababa de enterar que su esposa le había sido infiel. Entonces, todo era toda la angustia, el Ujú, caos que él tenía, lo salpicó por todo el piso de la clínica. ujú, Esto que tú decís es cómo yo estoy llegando a trabajar, por ejemplo, si traigo un caos, ujú. si traigo una historia y toda esa historia me va a acompañar. Por supuesto que sí. Mira, yo traigo un movimiento interrumpido. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo este movimiento interrumpido. Cuando nazco, nazco muerta. Ajá. Me separan de mamá para irme a revivir y esto es el movimiento interrumpido cuando separan al bebé, bebés que están en la incubadora, bebés que no se los llevan a la mamá hasta el día siguiente, todo este tipo de cosas que pasan en la sala de partos Ujú. van a marcarnos para el resto de nuestra vida. Y entonces, este movimiento interrumpido hace que la persona que lo tiene esté enojada con la vida. ¿Por qué? Porque te separan de tu lugar seguro, que es el cuerpo de tu madre. Te separan, no te permiten hacer como los pasos para que el alma y el cuerpo se vaya acostumbrando y luego te hagan la separación física, sino que hacen este movimiento y este movimiento te marca. Entonces, todo lo que pasa en nuestra historia nos va a, como dices tú, ¿cómo voy a pintar yo esa pared? ¿Por qué la voy a pintar así? Sí tengo el conocimiento de ingeniería, pero además, ¿qué más me está Sí, pasando? o sea, todas tus emociones también Todo se plasma. ajá. Digamos, yo estaba encaminando la plática al conocimiento porque venía otra pregunta. Sí, sí, Digamos, claro. yo he visto que cuando tú constelás, tenés como muchos elementos que creo que vienen de formaciones previas o complementarias que tú has tenido. Entonces quisiera que nos platicaras como tu camino en el tema holístico. Ok. Bueno, y también de la rehabilitación, porque, por ejemplo, también quisiera que Claro, nos contaras lo que estás trabajando ahorita de el el masaje sanador masaje, ajá, sistémico. masaje sistémico. Entonces, si querés, nos vas contando tu formación y qué herramientas tenés tú y las que pones al servicio cuando trabajas, digamos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Mira, yo empecé toda mi formación en la parte, digamos, yo me gradúo de perito contador, me meto a una carrera a la que yo no tenía habilidades, que me metí por rebeldía.
y porque yo decía, bueno, puedo llevar contabilidades en casa, y me metí a un sector donde de verdad no tenía habilidad. Fue para mí años muy difíciles porque es nadar contracorriente y al final pues me gradúo, ¿no? Ujú. Con todo lo que me costó y todo me gradúo con el grupo. Y, pero unos días antes de graduarme, yo me veía en un cuarto encerrada trabajando con aquellas hojas de trabajo que se trabajan en Ujú. contabilidad. Decía, me voy a morir. Ujú. Yo necesito estar con la gente y me voy a morir de la tristeza de estar encerrada trabajando con números. Pero a mí me gustaba la quiropráctica y aquí en Guatemala no había, por lo menos yo no había encontrado un lugar donde dieran clases Hubiera. de Ujú. quiropráctica. Entonces averiguo en México y tenía que hacerme médico para poder entrar al poli y luego hacer la formación de quiropráctica. Ujú. Me recuerdo que mamá me llevó el pensum de fisioterapia, me dijo, mira, si te interesa. Ujú. Yo les agradezco a mis padres que nos dieron la libertad de poder escoger siempre, no imponernos una cosa, sino realmente darnos esa libertad. Pues entonces yo ya estaba en los preuniversitarios, pero dije, bueno, voy a ir a probar. ¿Y qué crees, Luis? Me enamoré de la fisioterapia. Mm. Me enamoré desde el primer día. Fue bello porque yo decía, voy a hacer esto mientras yo me preparo, porque como yo era perito contador, no traía la tabla de los elementos. Ujú. Y eso es básico para estudiar medicina. Entonces yo decía, bueno, mientras voy viendo esto, me meto a fisioterapia y bueno, me enamoro de la carrera, que era lo que más se parecía a la quiropráctica. Entonces me gradué de terapista y era como pececito en el agua. Yo de verdad, la Ahí estudiaste fisioterapia. fisioterapia. Ah, ya. Entonces, contándote un poquito Ah, sí, sí, cómo, sí, sí. luego buscando en esta búsqueda de cómo ayudar al cuerpo y cómo estar mejor en el cuerpo, bueno, me meto a Reiki, me voy metiendo a diferentes formaciones, hago Reiki, luego me inician como maestra de Reiki, luego en esa inquietud me voy a estudiar ángeles, estoy muchos años trabajando con ángeles. Reiki me abre el camino porque yo les quiero compartir que mi primera experiencia de constelaciones no fue bonita. Ah, ya. La que cuando yo fui con una consteladora que venía a Guatemala, no Ujú. fue nada, nada sanador, te puedo decir, pero le agradezco a esa consteladora que me mostrara todo lo que uno no debe de hacer, porque eso me ayudó a mí a llegar hasta el maestro Bergelinger. Porque primero me hizo una constelación individual y estuvo fumando todo el tiempo que me constelaba, imagínate. Ujú. Yo como no era consteladora no sabía cuáles eran como que los parámetros. Ujú. Salí de cabeza, no salí en paz, salí aturdida, confundida, ansiosa, porque claro, yo con el tiempo me di cuenta que ella no había hecho una constelación. Lo que ella había hecho era interpretar mi historia. Y esto es lo más delicado que puede pasarle a una persona. Es como un niño que tiene un maestro que le dice una frase y lo marca para toda la vida. Una persona que no hace una constelación de manera responsable, puedes hacerle un daño a la persona y al sistema familiar. Eso hizo que yo empezara a buscar, hice formación en Gestalt, estuve buscando, en toda esta búsqueda, estuve en la Hermandad del Sol muchos años, que eso es en México, en Toluca. Nos reuníamos una vez al año, una semana, 150 personas de todo el mundo a meditar, a ver esto que el ser humano anda buscando. Hice una formación de manejo de grupos con terapia gestal. Bueno, y muchísimos cursos, ¿no? Numerología, Reiki, cristales, hice terapia de respuesta espiritual, bueno, hice cursos de medium, hice cursos también vino un chamán de México, hice también una parte de chamanismo, hice este curso que se llama Despertando el Alma. He hecho muchísimos cursos, que ahorita estos son los que se me vienen a la mente. Hice también un curso de conversando con animales para poderme comunicar porque tengo una conexión muy, muy fuerte con los animales. Y entonces, ¿Y este de animales lo seguís? fíjate que sí hago algunas comunicaciones, Ah, ya. no hago sanaciones, pero cuando yo siento que se necesita hacer una comunicación más sanación,
Entonces refiero o a mi maestra o a una compañera que ella sí ha profundizado mucho en eso. Yo por, y qué tipo, digamos, qué síntoma habría que ver en un animal para que alguien se acerque a ti para que le proveas este servicio, digamos, solo para entender un poquito? sí, mira, por ejemplo, algunas, le diríamos en el humano tics, o por ejemplo, bueno, resulta que mi perro se orina debajo de la mesa del comedor, por ejemplo. Ah, ya. ¿Qué es lo que está pasando con este perrito? ¿Qué es lo que está queriendo mostrar Ujú. a través de eso que hace? O por ejemplo, yo tuve una comunicación con una gatita y siempre te va a llevar ese animal a algo que, que le está pasando al Al humano, dueño. al humano del animal. Ujú. Entonces, ¿Qué pasa también? Eh, yo he visto que a veces pasa esto, digamos, ¿verdad? Hay un evento que le pasa al humano que lo manifiesta el animal. sí, totalmente. Pero también pasa, he visto, de que hay ciertos animales que han tenido un trauma y llegan Sí, a una casa y ya llegan con un ya trauma. llegan con un También se trauma. puede hacer cierto Sí, trabajo. claro, hay que trabajar con ellos para ver cuáles son sus miedos, explicarles que en el nuevo espacio, por ejemplo, si es un perrito que es rescatado, que es adoptado, explicarle que todo eso que le sucedió, que sí que comprendemos que hay un Ujú, dolor que trae miedo, que sufrió mucho, porque los animales también sufren. ujú, Entonces, decirle que en este espacio va a estar seguro, que le están brindando la oportunidad de estar en una familia, porque los animales se hacen parte de la familia. ujú. Es En como todo este, esto que está unido se vuelven parte del sistema. ¿Y sí, por qué es que este animal llega a mi casa? en este caso que hay un animal con un trauma, digamos, Sí, ¿se trabaja directamente con el animal o se puede trabajar en una constelación? se puede trabajar directamente con el animal y se trabaja con también se puede trabajar con una constelación. ¿Por qué? Porque lo que sucede en una constelación es que hay una resonancia que le va a llegar al animal. Ah, ya. Entonces, a través de la constelación, tú ves que hay cambios Ujú, con el animal también. Así ujú. como hay cambios en los humanos, hay cambios en los animales. Entonces, cómo todo esto te sirve también como para ampliar tu mirada, ¿verdad, Luis? Es como tú estudiaste ingeniería, pero vas y te puedes hacer un curso de decoración e ingeniería y vas como Ujú. armando este rompecabezas para poder brindar algo Ajá. mejor. Sí. Y yo esto de los animales, fíjate que en México con Brigitte Champetier, una de mis maestras, me tocó representar a un perro Ujú, y de verdad el profundo amor que un animal puede tener por un sistema familiar o por su humano que es capaz de entregarse. Entonces, es muy interesante cómo funciona eso. El animal llega a tu casa por alguna razón y hay una conexión de almas, ujú. ¿sí? Sí. Ahorita me recuerdo, te he visto constelar varias veces y de las cosas que más me ha sorprendido, y si querés platicamos un poquito de eso, y si querés no, cambiamos de tema, Sí, es de que yo he visto que cuando alguien constela contigo, tú tenés la sensibilidad de saber si esa persona te está dando información errónea. sí. Entonces, y eso me impactó mucho. Eh, entonces, no sé si nos querés platicar un poquito de esto, o de dónde viene, Mira, o cómo se desarrolla. mira, Ajá, todo tiene que ver, ajá, porque como tú dices, así como tú traes en ingeniería este conocimiento, por ujú. ejemplo, en mi familia habemos músicos que tocamos al oído, Ay, por ay, ejemplo. ajá, ajá. Entonces, para ponerte este ejemplo, ¿no? Cuando tú estás viendo una constelación es como ver que desafina una melodía. Ujú, Tú como ingeniero dirías, no, este peso no lo va a aguantar esta estructura. ujú, ¿Verdad? Un ujú, médico diría, no, esta no es suficiente circulación para esa área del cuerpo. ujú, Entonces, así es como tú lo puedes leer, porque cuando uno se prepara como facilitador, lo que hace es aprender a leer ujú, el campo de información. A veces dicen, es que lee uno la energía. No, energía es todo. Son campos de información con lo que los consteladores trabajan. Entonces, cuando uno, y esto a través de los años que ujú, tú no me dejarás mentir que cuando tú entraste, te vas sensibilizando a través de los ejercicios, de la práctica de entrar al campo, de representar, de hacer tu constelación, porque
como es un 80% vivencial, todo el tiempo estás entrando a ese campo de información. Ujú. Entonces empezás a darte cuenta que hay algo como que no te casa. Eso es como poner un rompecabezas con una pieza montada, te das cuenta que no va ahí. Ujú. Entonces, esta sensibilidad, Luis, se va desarrollando como tú la fuiste desarrollando a través de mucha práctica mientras se forman. Es como un músico que al principio necesita el diapasón o necesita un tin, tin, tin para poder afinar el instrumento y luego ya lo hace al oído. Esta práctica constante que ustedes han tenido de ahora que tú te estás certificando internacionalmente va en aumento, como se van abriendo estos campos, se va abriendo la mirada. Hay también otra cuestión importante que tú ya entraste ahí, que para poder tener nuevas comprensiones necesitamos salir del territorio, porque cuando fuiste a México llegaste con todos los consteladores a esa cumbre internacional, se te abrieron nuevos campos, tuviste contacto con otras personas de otros países y tienes nuevas comprensiones. Y eso es lo que nosotros también invitamos a los consteladores a tener estas nuevas comprensiones, porque si tú te quedas en un lugar, no sales, no vas con otro maestro, no miras otras formas de constelar, es como solo aquí, solo aquí, solo aquí, solo esa forma has visto. Entonces, Ujú. esa riqueza que te da salir del campo, te da muchísimas posibilidades y se te abren estos campos de comprensión. Sí. em, Quisiera que nos contaras un poquito de qué es el masaje sistémico que estás Ah, ok. dando, que estás ofreciendo aquí en Guatemala. También lo estás ofreciendo en otros países. O sea, tú estás viajando mucho. Sí, Entonces, en los países que vas, como que llevas todo tu arsenal, digamos, ¿verdad? claro. Y pasa que también encuentras, fíjate, es curioso, pero bueno, el masaje sanador sistémico es algo que a mí yo como terapista física, que luego de ser contadora me meto a estudiar terapia física porque yo dije, quiero estar con gente, quiero estar cerca de gente y me empiezo a formar y por supuesto que empiezo a sensibilizar, mis manos empiezan a sensibilizar. Yo me recuerdo que cuando yo era estudiante, mi maestra, ella era sueca, una de los maestros que teníamos, y ella dijo, el terapista tiene que llegar a sentir el espasmo en la yema de los dedos. Yo decía, wow, ¿cuándo va a hacer eso? Y un día estaba y Ujú, justo ujú, esta información, ¿verdad? Me llega la información y dije, esto era lo que Miscontio decía. ¿Cómo tú puedes llegar a sentir esto que está pasando en el cuerpo, en la yema de los dedos? Y llegué a sentirlo. ujú, Entonces, fíjate que ya pasaron los años, yo empecé a entrar en el mundo de las constelaciones y me daba cuenta que cuando estaba haciendo terapia física, yo entraba a hacer terapia física científico y todo, ¿no? Y ujú, hablaba con los pacientes de los espasmos, de las fracturas, no hablaba nada de constelaciones hasta el día de hoy, sino que me dedico al área en la que estoy en ese ujú, momento. Pero empecé a sentir que cuando las personas hablaban, el espasmo, por ejemplo, en la espalda se diluía. Y empecé ujú, a notarlo y empecé a verlo y era como ese descubrimiento, ese awareness que dice, ¿no? ujú, De empezar a ver y me sorprendía. En uno de los viajes que iba a CUDEC, que voy a CUDEC cada año, tú sabes, a actualizarme, a veces a participar como ponente, a veces a recibir, un grupo de alumnos me pidieron que les hiciera unos ajustes quiroprácticos, porque resulta que después de la terapia a mis 40 años, yo me hago quiropráctica, que era el sueño de mi vida. Entonces, hago una formación aquí en Guatemala y luego me voy a México a completar durante 2 años para realmente tener como diríamos, la capacidad y tener esta autoridad moral para poder hacer un buen ajuste quiropráctico, porque yo sentía que algo faltaba. Y entonces me fui 2 años, viajaba cada mes y medio a México con un quiropráctico allá, que él tenía toda una formación en Alemania, en España, en México, bueno, es un gran maestro, Mauricio Macías se llama, que lo quiero muchísimo. Y entonces me hablaban para que les hiciera ajuste quiropráctico, pero primero hacía un masaje para preparar el tejido y no hacer un ajuste en áreas que estuvieran muy tensas. ¿Y cuál sería mi sorpresa, Luis? Que cuando empecé a hacer el masaje, empecé a ver como que se me abría un mapa.
con la historia de las personas y empezaba a verlo, prácticamente a leerlo en su espalda. Y entonces empecé a combinar el masaje terapéutico con las constelaciones y luego al final les hacía el ajuste quiropráctico. Entonces son 3 técnicas que se unen en una, pero Ujú. se me fueron desarrollando habilidades de acuerdo a tantos años de terapia, tantos años de constelaciones y tantos años haciendo quiropráctica. Todo eso se combinó en el masaje sanador sistémico y Ujú. es espectacular. No sé si nos puedes contar una anécdota así bonita que te haya pasado en en este servicio tan particular. Mira, todas, absolutamente todas son bonitas, Vaya, porque ver cómo tu cuerpo cuenta la historia. pero solo para entender, Ajá, por ejemplo, alguien que tal vez esté viendo este video y que se siente identificado con decir: "Ah, a mí me puede ayudar claro, me porque está estoy pasando pasando esto. algo parecido", digamos, ¿verdad? Bueno, eh, una anécdota muy linda y yo sé que tengo el permiso para compartirlo con un médico. Él venía con una lesión en su rodilla y tenía días de estar con un dolor tremendo. Y fíjate que no llegamos ni siquiera al masaje sanador sistémico, sino voy a la información que el cuerpo te da, porque a través de una dolencia en el cuerpo, una dificultad para caminar, bueno, hasta una uña encarnada puede ser una puerta de entrada para ver qué es lo que la historia te quiere decir. Y entonces se acuesta en la camilla de terapia y sí, él sabía que venía no a fisioterapia, sino que él venía porque él trabaja con el alma. Él es un médico de verdad. Yo me inclino ante este hombre, cómo trabaja con las almas. ¿Qué Este me especialidad tiene? Él trabaja con células madre, y la verdad Ah, es que la persona que esté interesada, para que él entre a hacer la parte médica, primero trabaja toda la parte emocional y espiritual de la persona. Es una belleza su trabajo. Entonces, le pongo la mano ujú, y le dije: "¿Qué es lo que le está pasando?". Y en eso me viene la imagen del papá, y le digo: "¿Qué pasó con su papá?". Y en el momento que él me empieza a platicar, algo pasó con su rodilla y ¡trac! Ajustó. mm, Se paró y me dice: "No puedo creer". Se paró y empezó a caminar. Tuvo un poquito de dolor al día siguiente, está nítido. Es qué me está manifestando el cuerpo a través de una enfermedad, a través de un dolor, que me duele el hombro, que me duele el cuello, que tengo gastritis, que tengo un reflujo. ¿Qué me está mostrando el cuerpo que no estoy pudiendo procesar? Porque lo que se encontró en el masaje sanador sistémico, y como todos los que trabajamos con cuerpo lo sabemos, cuando no se gestiona una emoción, la metemos a la mochila y la mochila es el cuerpo. sí, Entonces la dejas ahí, se cristaliza y empieza a generar enfermedad, que puede empezar como una tensión, luego se va a poner como una contractura, luego como un hombro congelado y luego como una calcificación, o sea, va por etapas. por etapas poniéndose gradualmente más complicado. Ah, ya. También sería bonito que nos explicaras, estas etapas, cómo se sienten en el cuerpo y cómo saber identificar por qué etapa va. Por ejemplo, si alguien tiene un dolor, ¿cómo identificar en qué etapa está de ¿En ese qué dolor? etapa? Bueno, por ejemplo, vas corriendo y de repente se te medio dobla el pie, ¿no? Ujú. No le pones atención, pero resulta que meses después te doblas el pie y te haces un esguince grado 2 y te tienen que poner una bota de yeso. Ahorita, por ejemplo, estuve en Michoacán trabajando con una comunidad que de verdad vengo agradecidísima y me siento honrada de haber estado ahí. Y una chica le pasa eso, ¿no? Y entonces me dice, fíjate que tengo esta dificultad en el tobillo. Ujú. Y entonces empezamos a trabajar y le hago un ajuste quiropráctico, pero ¿qué tenía que ver con su papá? Que estaba bloqueando ella esta parte del papá. Su papá pues hace 2 años murió y todavía está con esta situación de dolor, ¿no? Ujú. Entonces es como, ay, sí, es que como que dormí mal y me duele un poquito esta parte, ¿no? Ujú. El cuello, y la unión entre el cuello y el hombro. Entonces pasa el tiempo y como que ya te duele más.
y pasa el tiempo y como que de repente ya no puedes voltear a ver. Ujú, Entonces el cuerpo te va dando avisos. ujú. Eso es como cuando tú tienes un accidente y es un pequeño accidente. Ay, resulta que me distraje con el teléfono y casi me choco. Pero este pequeño accidente o este aviso, si tú no pones atención, después te viene un accidente más serio. Y si tú no pones atención, te viene otro accidente más serio porque esto te está avisando que te estás desviando del camino. Y si tú no haces caso, la vida te va a mostrar que tienes que poner atención, que te está avisando que te estás desviando del camino. Y entonces, todo este tipo de cosas es como cuando los padres le quieren quitar un aprendizaje a los hijos, por ejemplo. Sí, digamos, para contarte, mi mamá le ha pasado que ha tenido dolores por mucho tiempo Claro. y me dice, por ejemplo, mi mamá, ¿te acordás que vino a constelar Bella tu hace mamá, sí. un mes o mes y medio, 2 meses? Claro, Y después de la constelación me dice, mira, este dolor que tenía ya no lo tengo. exacto, Entonces, ¿cómo está asociado una emoción con sus dolores. con un dolor, digamos, verdad? Mira, llegó una señora, no estaba yo en esta clínica, estaba en la zona 13, y la señora llegó con fibromialgia. Ujú, Entonces yo la veía y le veía su rostro y le digo, cuénteme hace cuánto le empezó la fibromialgia. Y me dijo hace 6 años. Le digo, ¿qué le pasó hace 6 años? Y me dice, mi marido se murió. Imagínate el dolor tan profundo que no lo pudo procesar, que lo tiró a todo el cuerpo. ujú. Porque la fibromialgia son dolores en diferentes partes del cuerpo que los limitan muchísimo y que los médicos lo diagnostican así como fibromialgia porque no hay otra manera de ponerle que te está doliendo todo, te está doliendo el Y, alma, te y duele el es, cuerpo. y es el síntoma, digamos, ¿verdad? Es O el sea, los doctores síntoma. regularmente se especializan en identificar En síntomas. trabajar con los síntomas y trabajar con la enfermedad. El médico aprende como dicen, a bucear en la enfermedad. Pareciera que si fueran mecánicos serían como chapuceros, digamos, ¿verdad? Mira, lo que ¿A pasa, qué conclusión has sí, llegado? mira, no, fíjate, lo que pasa es Ajá, que, por eso es que es tan importante, ellos hacen su parte. ujú, Yo te diría, tal vez no, chapucero sería si, no le hagamos un diagnóstico, no le hagamos estudios y tomes esto, sin realmente ahondar ujú, en qué es lo que esta persona tiene, porque a mí me viene eh, una chica con dolor acá. ajá, Se va a un lugar donde la miran, ¿no? Un centro de seguros médicos y le dicen, es que lo que pasa es que usted está muy gorda, póngase a dieta, le dice el médico, pero fíjense, es que pareciera chiste. Ella se molesta ujú, y pide cita con otro médico y el otro médico le dice, no, es que usted lo que tiene es una contusión. La manda a terapia, llega conmigo y le digo, a ver, cuénteme en qué momento se golpeó la rodilla. No, no me las golpeé, se cayó, no, no, no me caí. Esto no puede ser una contusión, porque la contusión, lo primero que debe suceder es que haya un golpe para que haya una ah, contusión. ya, Algo ajá, que que impacta. impacte, Ese es característico para poderle poner contusión, por definición, por digamos. definición. Ujú, Y entonces yo la refiero con un médico y ¿qué crees? Ella lo que tenía era su ácido úrico alto. Imagínate el recorrido, estos dos médicos, si fueron, como diríamos, ¿no? Chapuceros, de no entrar, de no estudiar, de no respetar a la paciente, de no, imagínate la falta ujú, de respeto al que le dice que está gorda cuando ella de verdad tenía un dolor real. ujú. Entonces eso pasa muchísimo, ¿verdad? Entonces, pero estoy tratando de A, recordarme la pregunta a inicial. mí fíjate que a mí me gusta, digamos que yo cuando me empecé a meter en estos temas, me gusta el término holístico. Claro, Incluso hay medicina hay holística, medicina holística, cuando se trata al paciente de manera integral, cuando claro. se trata de entender de manera Y integral. a eso iba, que los médicos muchas veces deben de referir. Fíjate que aquí cuando hay un tipo de artritis que se llama el síndrome de Sjögren, a mí me tocó dar una conferencia sobre eso, lo difícil que es, sobre todo afecta más mujeres, pacientes mujeres, lo difícil que es cuando el médico, como ella llega con un montón de síntomas, con un montón de cosas, y los médicos la refieren a psicología porque
Dicen que eso es mental mental. y es realmente una patología que te afecta a los ojos, que te afecta toda la lubricación del cuerpo, que te va a afectar áreas de, por ejemplo, secreciones y todo eso se disminuyen. Entonces vas a tener un montón de afecciones y que te digan es que no es que vayas al psicólogo porque usted lo que tiene es emocional. Y hay otros que, por ejemplo, solo tratan la parte física. El médico se encarga de aliviar el dolor y esto yo lo doy cuando doy el módulo de salud y enfermedad y todo se respeta, pero ellos se encargan de trabajar la parte física. Ese es el trabajo de ellos. Así es como ellos lo aprendieron, de ver los laboratorios, de ver las radiografías, de ver la resonancia, las tomografías, de ver el potencial evocado, todo, y trabajar el cuerpo, quitar el dolor del cuerpo y todo, pero ellos no están entrenados, a no ser que sean médicos holísticos, de trabajar el alma. Y esa es la parte a donde nosotros nos toca entrar. Incluso también emociones, digamos, ¿verdad? La parte emocional, Ujú, pero toda esta parte emocional está dividida, por eso es que lo holístico une todo y encaja todo para ver al ser integral. Pero, ¿qué pasa? La medicina mira el cuerpo, el psicólogo mira la mente. Bueno, yo he vivido las experiencias con estos médicos que son tan especializados, ujú, que el médico, el gastroenterólogo solo te mira el estómago y no te mira nada más. El urólogo solo te... He visto cómo recetan sin tener comunicación entre ellos cosas que pueden ser contraproducentes por otra patología que tiene la persona, por esta desconexión que hay. Y lo mismo pasa cuando estamos desconectados del origen. Y lo ujú, mismo pasa cuando estamos desconectados, porque los médicos, por eso se habla del trabajo interdisciplinario, ujú. en donde nosotros tenemos que referir. Yo, por ejemplo, como consteladora, yo no puedo sanar todo, no puedo trabajar todo. Si veo que hay una persona en depresión, se entra a trabajar la constelación, pero se le refiere a un psicólogo para que le dé seguimiento, le dé contención, que eso a mí como facilitadora no me toca. Ujú, O si hay una patología, una enfermedad que hay que tratarla desde la parte médica, se refiere para que la traten desde la parte médica, ujú, ¿verdad? Porque es importante este holos, esta parte holística del ser humano que tenemos que, no somos todólogos, ¿verdad? Es importante. A mí me encanta trabajar en equipo, por eso es el traer otros maestros, el referir, el tener un equipo. A mí me encanta trabajar así. Hay personas que cuando tú le refieres ya, no, ya el paciente ya no reza contigo porque entonces le ofrece y les digo, se los llevan, ¿no? Granjear pacientes se llama esto en el área médica, ¿no? Entonces, de verdad ese respeto que debe haber entre el equipo, esta referencia para que cada quien pueda aportar y la persona pueda, como un ser integral, ir sanando todas las partes que necesita. Eso es ujú, muy importante. El trabajo en equipo, el trabajar, el referir, para mí es vital. ujú. Sí, Carla, ya platicamos de que tú cada cierto tiempo haces talleres de constelaciones. En un taller de constelaciones, alguien puede venir a tratar un problema que le está pasando. Este correcto. problema puede ser pareja, puede ser trabajo, puede ser dinero, puede ser Salud, salud. alguna situación en su empresa, alguna situación con alguna mascota, como te digo, una alergia que no se me quita, Ujú, un insomnio, ujú, un dolor de cabeza constante o a veces puede ser a través de una emoción, por ejemplo. Yo me recuerdo que una chica y dijo, tengo una nostalgia que no sé de dónde es. ujú, Y esa puede ser la puerta de entrada para ir a un taller de constelaciones familiares. ujú, Tú que ya has tenido la experiencia, ves lo bello que es trabajar y ver lo que el sistema familiar te muestra. Es realmente, yo no dejo de sorprenderme, te digo, tengo contacto desde el 2008 con constelaciones familiares y no dejo de sorprenderme de lo que te muestra el sistema familiar. ujú, Entonces, yo de veras sí creo que hay dos maneras pues de trabajar las constelaciones, que puedes, tres en este caso. Puede ser a través de una constelación individual que la persona no quiera exponerse por la razón que sea, una constelación grupal que es hermoso ver a través de los representantes qué te muestra tu sistema familiar. Es muy lindo y además, ¿qué pasa cuando yo hago talleres, Luis? Todos los que entran a mis talleres, todos constelan.
para que el grupo esté armónico, que todos hagan su proceso y que a todo nivel y en todos los aspectos y en todas las dimensiones está el grupo totalmente en equilibrio. Esto yo lo aprendí del maestro, en donde dijo, todo el que entra a un taller tiene que entrar y trabajar. Entonces, es muy interesante. Por cierto, mañana voy a tener un taller aquí en 1601 a las 6 de la tarde. Las personas que les llame la atención o que sientan el llamado, se pueden poner en contacto, aunque no sé si tú pues, en algún momento pones Sí, cómo contactarme o... en la descripción de este video van a encontrar tus redes sociales Perfecto, y ahí tú colocas información de los talleres y de todos los servicios que estás ofreciendo. perfecto, sí. Eh, entonces, ya platicamos de talleres, ya platicamos de masaje sistémico. Quisiera que platicáramos un poquito de la formación, o sea, si alguien está Ok, interesado en informarse. formarse como constelador familiar, tú también das formación. Entonces, de primero quisiera como contar mi Eso experiencia. te iba a pedir que Ajá. cuentes, que por favor cuentes tú a todas las personas que entran a este podcast, ¿qué fue ese llamado que te llevó a ti a formarte? Fíjate que, bueno, mi experiencia con constelaciones fue que fui con una doctora, que la doctora se especializa en medicina alternativa. Entonces ella es médico y cirujano, digamos, o sea, doctora de aquí de Guatemala, Claro, y se especializa en medicina alternativa. Entonces, ella, la parte emocional, la iba a trabajar con herramientas de constelaciones familiares. Entonces me dijo, mírate esta serie, que era mi otra yo, y sí, léete este libro. Este dolor no es mío. así, Entonces, yo empiezo a estudiar de constelaciones familiares o a ver la serie, incluso recomendado, digamos, si quieren saber qué es una constelación familiar, pueden ver el primer capítulo de Mi Otra de Yo. mi otra yo, claro, es En una el, serie turca. al final del primer capítulo hacen una constelación familiar. Entonces ahí Sí, se ve que es una constelación familiar y sí, pueden aprender. claro. Entonces, me empiezo a interesar. Yo seguía a Nikki Moliviatis en Nuestra Instagram. Nikis, sí, Ajá. Entonces ella puso taller de constelaciones familiares y yo ya sabía que era una constelación, digamos, ¿verdad? claro, Entonces voy al taller y tú diste o sea, tú eras la facilitadora, la consteladora, digamos, ¿verdad? Yo participo de la constelación, hago una constelación y participo de las otras constelaciones. Y lo primero que me doy cuenta es de que mi tema, yo vi algo que no hubiera visto ni de cerca. sí, O sea, que me hubiera costado mucho llegar a lo que vi sí, a través de mi constelación. claro, Pero también veo otras constelaciones y veo una constelación de salud. Esta fue la que más me sí, impactó, porque era una chica de que tenía como 6 enfermedades claro, y cada enfermedad tenía una repercusión muy puntual en temas de ella, de su vida. Y una en particular tenía relación con su pareja. Entonces tú le decías, mira, a expareja. Entonces tú le decías, a esta expareja le puedes decir gracias por todo y como que ya liberarse, desligarte, liberarse, liberarse, ajá, o sea, agradecerle y seguir con su vida. Y ella no quería. sí, Entonces tú le decías, esta enfermedad tiene relación con este evento. Tú puedes decidir claro, si decirle o no a Dios, a él. Y exacto, a ella le costaba mucho en ese momento. Entonces tú le decías, mira, es que ahí está la enfermedad, que tiene relación. claro. Entonces, Tú solo le muestras, ajá, claro, la decisión es responsabilidad de la persona. pero tú sabiendo esto le decías, ¿qué querés hacer? O sea, ¿querés Así vivir con es. la enfermedad o le querés decir adiós? Entonces, para mí fue tan significativo de que de primero una enfermedad tuviera un origen emocional, Emocional. segundo, de que esa persona realmente le costara un trabajo, un trabajo. Soltar, O sea, sí. cuando uno le dice a alguien que en las constelaciones se trabaja, no sé qué piensan, pero al final se hace un trabajo emocional muy fuerte. Sí, enorme, porque te muestra todo lo, como tú decís, te muestra lo que te hubiera costado, aunque lo tengas acá, pero como está en el subconsciente, te va a costar muchísimo encontrarlo, a no ser que, pues, no Entonces, sé, sí, pero yo, el camino que he encontrado es una constelación, ¿no? entonces para mí, yo dije, esto es una herramienta muy, muy poderosa. Realmente es, mira, yo de todo lo que he hecho, y por eso me enamoré y me quedé con esto, así como me enamoré de Reiki, es
lo profundo a lo que tú puedes llegar en una constelación. Y cómo encontrar, así como en mi otra, véanlo, de verdad los invitamos a que vean esta serie, que Nuren ha hecho un trabajo magnífico, que es la guionista de esta serie, a que tuve el honor de conocer allá en la universidad, CUDEC, de mostrarlo al mundo para que las personas puedan encontrar este camino, que es un modelo de observación fenomenológico en donde de verdad tú puedes entrar, bucear y encontrar el origen. Entonces, si tú encuentras el origen, ya todo lo demás, a veces como efecto dominó, se va ordenando, que eso es lo que pasa realmente en una constelación, ¿verdad? Se ordenan Sí. las cosas. Entonces mi experiencia en el instituto que me formé como constelador familiar, y ahorita estoy en la certificación internacional con CUDEC, Claro. ha sido muy buena porque incluso yo creo que desde la parte teórica de la formación se aprende muchísimo. O Sí. sea, te dan herramientas realmente de vida, digamos, por ejemplo, se habla de que Hellinger lo que generó se habla de filosofía hellingeriana, digamos, ¿verdad? Así Entonces la es. filosofía hellingeriana lo que da es una forma de ver la vida y encarar la Sí, vida, ver al otro, buscar ese equilibrio entre dar y tomar, que es un es montón, un montón. tener ese peso, jerarquía y orden, o sea, los órdenes del amor, Sí, digamos, ¿verdad? exacto. Entonces son como herramientas tan prácticas y tan útiles que incluso solo desde la parte teórica se aprende un montón Correcto. y que tú has dicho que en la formación el 95% es práctica, digamos, ¿verdad? O Sí, un porcentaje alto, un digamos, 80. 80%, un 20% de teoría, Ajá, pero realmente en la teoría, como tú decís, vas haciendo esas comprensiones. Y yo te diría que sí viene siendo un 95% vivencial, y ¿verdad? para contar mi experiencia, digamos, la formación dura un año Un año la certificación nacional, y correcto. en este proceso de certificación nacional se hace con otras personas. Entonces, mi experiencia, y yo creo que es la de todos, es de que realmente se genera una hermandad en el Sí, sentido de que con las personas que estás estudiando, las llegas a conocer de una forma muy profunda y te ayudan a sanar y tú ayudas a sanar a esas personas. sí, Entonces, la experiencia que se vive es muy intensa. sí, muy intensa. Sí, realmente porque este grupo que se entra a formar, que algunos se pueden integrar solo como un proceso personal, que no quieren ser facilitadores, como fue mi caso. Yo Ajá. me metí como un proceso personal sin saber a dónde me iba a llevar la vida. Ujú. Entonces se vuelve un sistema, porque durante ese año, gente que no conoces, empiezan a trabajar lo más profundo que hay en sus sistemas familiares. Entonces, esto genera una empatía en el grupo, una comprensión de decir, yo no voy a juzgar porque las constelaciones no juzgan, tampoco hay ni bueno ni malo, simplemente es qué es lo que ha pasado en nuestros sistemas familiares para poder sobrevivir, para poder seguir pasando la vida, y cada uno trae una historia muy distinta. Entonces, cada uno aprende de cada uno de sus compañeros y de sus sistemas familiares. Eso es lo rico de las formaciones, que no hay cosas malas, simplemente es qué pasó en la historia que tuvimos que hacer esto para poder sobrevivir, como los que estuvieron en guerra, los que se tuvieron que ir de un país a otro para poder sobrevivir, ¿verdad? Algunos de nuestros ancestros entregaron la vida para que los otros pudiéramos vivir. Entonces, esto es muy, muy lindo, muy interesante, y la cohesión que se da en el grupo es fantástica, pues porque nacen verdaderas amistades, verdaderos procesos en donde se apoyan unos a otros, y todos estamos entrando en procesos, todos, mientras está la formación, que ya tú te diste cuenta que es un viaje muy lindo. Está la certificación nacional, que son 12 meses, y luego la certificación que estás tomando tú, que es la certificación internacional, en donde tienen ustedes la posibilidad de, por 6 módulos más, luego de hacer la certificación nacional, tener un diploma de la Universidad CUDEC, porque hay 2 centros a nivel mundial, los únicos 2 centros que pueden certificar internacionalmente, y es la Hellinger Schule y CUDEC, Schul es escuela en alemán, en ¿verdad? alemán, que es la escuela de Bert Hellinger en Alemania, y para Latinoamérica es CUDEC, la Universidad Multicultural CUDEC, Ujú. con quien el instituto tiene convenio,
y ellos vienen maestros de la universidad a dar estos 6 módulos para poder hacer esa certificación internacional. Y lo bello, que ya te pudiste dar cuenta, Luis, es que ellos traen cosas que no van a encontrar en otros lados, porque es todo lo que ellos como universidad han desarrollado dentro del campo de las constelaciones, y fue Hellinger el que dio toda esa venia para que CUDEC pudiera llevarlo a toda la parte, pues al mundo como es, como se está viendo, ¿no? Sí, yo recomiendo altamente a casi que cualquier persona que lea libros de Hellinger. Exacto. ¿Tú Yo también. cuál recomendarías que sería una buena puerta de entrada? Mira, hay un libro que se llama Reconocer lo que es, de Bert Hellinger, en donde empieza a platicar historias, diferentes historias, y nos lleva a lo fundamental. Hay otro libro que es como la Biblia, digo yo, ¿no? En el mundo de las constelaciones. ¿Por qué le digo la Biblia? Porque es como tener un compendio de todo lo que el maestro Bert Hellinger desarrolló, que se llama El amor del espíritu. Hellinger, tú ya sabes que como fue sacerdote, él, muchos de los nombres que encontramos tienen esa relación de esa vida que él tuvo. Pero un filósofo, pedagogo, un hombre que se dedica a desarrollar las constelaciones. Él era jesuita, fue jesuita, digamos. Entonces, los jesuitas estudian filosofía, teología. Aparte era, Filosofía, teología, aparte era, pedagogía y psicología, y aparte era aparte psicólogo. sacerdote, Ajá, un excombatiente de guerra, estuvo en el sacerdocio, se sale, se casa, se divorcia. Entonces es un hombre que tiene una varias vida, experiencias de vida. varias experiencias de vida, y a través de esas experiencias de vida él va recogiendo y va recogiendo, así como de diferentes corrientes, Ujú. va recogiendo y va recogiendo, porque él dice, yo me encuentro con las constelaciones, ya existían, y es ver desde dónde recogieron, que usar representantes, desde dónde recogieron en la gestal, por ejemplo, la figura a fondo, y todo eso es lo que se muestra en constelaciones familiares. Bert Hellinger escribe más de 120 libros, un Sí, número por ahí, digamos, sí, ¿verdad? más de 120 libros y en 64 idiomas, si no estoy mal. Y curiosamente, él antes de Constelaciones no había escrito, o sea, No, él, fíjate que él incluso empieza constelaciones y él no escribía. Es Gunther Weaver que le pide permiso para poder anotar lo que hacía en cierto. el taller, Ujú, y de ahí surge el primer libro. De ujú, ahí el maestro empieza a escribir y a escribir muchísimo, ujú, ¿verdad? Incluso también quiero compartir que ahí en la Universidad Multicultural CUDE, como el maestro llegaba a ver Hellinger, ahí es donde nace la pedagogía sistémica con Angélica Olvera, ujú. porque él, al ver que está ahí, es toda una universidad que empieza desde preescolar hasta universitario, cómo fue creciendo, el maestro es ahí donde él pone la semilla de la pedagogía sistémica. Ujú, Por eso es que surge desde allá, desde ujú. CUDEC. Tú también has estudiado la maestría y ahorita estás llevando el doctorado, digamos, Ahorita ¿verdad? soy doctorante de la pedagogía sistémica en la Ujú, Universidad CUDEC porque, mira, Luis, hay un compromiso que uno tiene que tener muy claro. Por ujú, ejemplo, si yo estoy formando, yo tengo que seguir formándome. ujú, Nosotros como facilitadores, así como tú vienes a los talleres y te trabajas, tenemos que seguir trabajándonos. Te fuiste a México a la cumbre a trabajarte, porque todos los que estamos acompañando, personas, almas, todo esto, sistemas, debemos de trabajarnos, porque nosotros también entramos en procesos. Hace un ratito te estaba compartiendo el proceso en el que estoy. No estamos como que libres, yo ya sané todo, no es cierto, estamos también en procesos. Entonces, ujú. nosotros tenemos que ir, actualizarnos, refrescarnos, tener nuevas comprensiones. Yo lo hago porque además de que soy formadora internacional de la Universidad Multicultural CUDEC, estoy acá en el instituto formando, y es un compromiso que yo tengo con las personas que vienen a darles lo mejor. Entonces yo necesito seguir aprendiendo, Ujú, estar leyendo, decir, chica, es que yo te veo leyendo mucho. Le digo, sí, leo muchísimo, pero ujú. es eso, estar en constante contacto con todo lo que va surgiendo y todo lo que se está moviendo en constelaciones. Quisiera que nos contaras por último, creo que va a haber segundo episodio de Con mucho gusto, Luis, claro, hay pero muchísimo que quisiera compartir, que claro. nos contaras, lo que es
se viene para Guatemala. No, que ahorita ya hay, cierto, se están dando constelaciones con caballos. Entonces, Exacto. quisiera que nos contaras qué es constelaciones con caballos, Ok, qué es lo perfecto. que se viene para Guatemala, que estamos buscando rancho. ¿Que estamos buscando rancho? Sí, bueno. Esto, gracias por la pregunta, Luis, porque Ujú, les voy a compartir que hay algunas consteladoras que están haciendo constelaciones con caballos. ujú, Algunas han hecho algunas formaciones, otras lo que aprendieron en constelaciones lo están adaptando. ujú. Pero están los movimientos sistémicos con caballos, que es donde Luis también ya está en ese campo, Ujú. que yo hice una formación en Brasil con la co-creadora que es Ruth Villela. Yo llego a CUDEC, la veo trabajar y algo muy profundo me pasa, muy profundo. Entonces, una de las alumnas de Ruth, una brasileira, me dice, tranquila, es normal, deja que eso que te está pasando en tu corazón se mueva. Ah, A mí me impactó de ujú. verdad, o sea, casi me pongo a llorar cuando yo veo entrar a los caballos a la pista. ¿Cuándo? Cuando vas a Brasil. Cuando, no, en México, en CUDEC, cuando Ruth llega la primera ¿Y vez. hay caballos ahí? Trabajamos en una hípica ahí Ah, cerca de mira, no CUDEC, sabía. nos trasladaron, pero cuando yo veo entrar a los caballos Ujú, y veo lo que pasa en la pista, a mí algo muy profundo me pasó. mm, Voy la segunda vez que Ruth llega a CUDEC y ahí le digo, Ruth, yo quiero aprender esto. Y entonces sí, tú ahí eres. se empieza a plasmar que yo vaya a Brasil. Allá. Voy a Brasil, hago la formación, empiezo el posgrado y termino mi formación con Ruth en marzo del año, de este año fue, no, el año pasado, perdón. A ver, ya hasta perdí la cuenta. Sí, el año pasado. Ujú. A ver, sí. Y entonces decido hacer el posgrado. Y la verdad es que trabajar con los caballos y hacer el movimiento sistémico, ¿por qué es diferente a las constelaciones? Y vamos a aprovechar este Ujú. podcast para que la gente sepa cuál es la diferencia, porque hay una diferencia abismal entre alguien que entra a hacer una constelación a alguien que hace movimientos sistémicos Sistémicos con con caballos, caballos. que es lo que vamos a ofrecer para Guatemala con Luis. Luis está formando, ahorita estamos en un curso en Argentina Nos vamos a Argentina. y nos vamos a Lo Argentina. que pasa en Argentina se queda en Se Argentina. queda en Argentina. Sí, porque realmente nosotros queremos prepararnos Ujú. para hacer, poner esto en el campo de Guatemala. Pero lo que pasa cuando uno hace movimientos sistémicos con caballos, primero es una pista que está preparada energéticamente, es una pista frecuenciada. Los caballos son la manada de caballos, van a escoger determinadas áreas donde se trabaja, donde están los ancestros, donde todos, hay diferentes puntos que se les pide a la manada que nos muestren en dónde están. Y, y ahorita les voy a, si hay tiempo, les voy a contar una experiencia que tuve en España. Y además se trabajan con unos baldes de colores, pueden ser cubetas o baldes con agua. Entonces, imagínate, Luis, nosotros nacemos en la tercera dimensión. Los caballos nacen en la 16ª dimensión, o sea, ellos son unos maestros para nosotros. Lo primero que nosotros nos damos cuenta cuando trabajamos con caballos es que ya no volvemos a montar un caballo porque no montamos un maestro. Entonces, por eso es que los niños con neurodivergentes, con necesidades especiales, como les dicen aquí, pero los niños neurodivergentes, ellos tienen esos cambios tan profundos cuando trabajan con el caballo, solo con tener el contacto con el caballo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú entras a una pista frecuenciada, entra el caballo, imagínate la armonización que hay, porque a nosotros nos midieron frecuencia, nos midieron células y nos midieron termografía antes y después de entrar a la pista. Eso en Brasil, ¿verdad? Eso fue en Brasil. Entonces, y lo podemos hacer en cualquier lado, ¿cómo medir las frecuencias? Porque mi maestra, eso es lo que descubre que científicamente qué pasa cuando tú entras y estás afuera y entras a una pista que Ujú. está frecuenciada, que trabajas con caballos, que están acostumbrados a estar en manada. Sí, Y, solo para ajá, tratar de explicar, lo que hicieron en Brasil fue medir con estos instrumentos
antes y después de entrar a la pista a constelar con caballos. Exacto, te estudian Para, células, te para, estudian la frecuencia ajá, y te toman una foto de esta área de tu cuerpo para ujú, ver termográficamente cómo está. para ver científicamente qué ¿Qué pasa con pasa tu cuerpo. antes y después? Ya, buenísimo. Entonces, cuando yo llego, les voy a contar mi experiencia, que es de lo que puedo hablar. Acaba de morir mi perrita hacía 8 días. Era el mes en que mi papá, que te conté que era marzo, que era cuando yo me graduaba, el mes que papá murió, sí fue el año pasado. Luego, yo iba en apatía. Cuando me miden la frecuencia, yo estaba en 75. Cuando es menos de 100 es todo lo que es negativo, la ira, el dolor, la apatía, la tristeza, todo lo negativo. Ujú, Frecuencias bajas en donde todo te puedes enfermar, te puede dar de todo porque estás con tu frecuencia baja. Y cuando yo salgo de ahí, salí a tope, a tope. O sea, ¿qué te genera estar adentro de una pista? No es solo entrar a constelar. ¿Qué te está pasando? ujú, Entonces, imagínate en un área frecuenciada hacer el movimiento sistémico que el caballo te muestre, en ujú, lugar de representantes humanos, el caballo te muestra, pero todos los caballos que están adentro están frecuenciando todo. ujú. Es espectacular lo que pasa cuando se hacen movimientos sistémicos con caballos y esto es lo que vamos a traer a Guatemala con Luis, que es diferente a constelaciones. Es primo de constelaciones, sí se hace una constelación adentro, pero hay otros elementos Ujú. que para eso nos estamos preparando con esta responsabilidad de traerlo, porque no es solo una constelación, son otros elementos que se están moviendo mientras se trabaja la constelación, que eso es lo maravilloso. Sí, voy a contar algo que vi en el curso de Argentina relacionado Exacto. a una representación que estaba haciendo un caballo y tú me vas guiando, porque yo ahorita estoy gateando en este tema, digamos, ¿verdad? Y Ujú. tú ya vas corriendo. Digamos, en la representación había un caballo y era una chica la que estaba trabajando. Ujú. Bueno, estaba la manada, digamos, ¿verdad? Correcto. Pero un caballo se echa y empieza a inhalar el piso. Entonces, nuestra maestra argentina nos cuenta, nos dice, un caballo trata de expresarse con su manada con la información que conocen ellos, o sea, de la forma en Exacto. que ellos se comunican. Que lo mismo que hablábamos contigo, lo que Ajá, traemos nosotros, el caballo trae su propia historia y ajá. a través de ser Y caballo va a utiliza mostrarlo. sus medios para enseñarlo. Por eso Correcto. nosotros estamos aprendiendo cómo se comunican los caballos y qué significa cada Cada movimiento. movimiento y qué pasa en el campo y cuál es el área del campo donde el caballo se pone, ¿no? Ajá. Pero si el caballo no tiene la capacidad de mostrarle a los otros lo que está pasando, utiliza el medio que es más fácil de entender para la manada, Así es. porque no es un movimiento que ellos estén acostumbrados, digamos, ¿verdad? Correcto. Entonces este caballo empieza a inhalar el piso. Exacto. Entonces, eh, nuestra maestra nos cuenta, muy probablemente, porque ella dice que ni siquiera entra a hacer averiguaciones, porque no es No necesario. interpretamos, simplemente el caballo te lo Ajá, muestra, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es que describimos. entonces ella dice, muy probablemente la chica que estaba trabajando o un familiar de ella tenía problemas con cocaína. Correcto. Entonces el Por- caballo está inhalando la Estaba tierra, ¿no? inhalando la tierra Correcto. para expresar lo que, Lo que hay en el lo que sistema. había que trabajar. Entonces ella dice, si no se da un movimiento en la persona, que es lo que se tiene que dar, el Ex- caballo va a seguir echado y va a seguir inhalando coca. Es que es esta conciencia que la chica que está constelando en esa información que el caballo le da, el alma hace esto. Es cuando decimos nosotros toca, ¿no? O sea, te Ajá, das cuenta de. sí, la maestra utilizaba el término le cae la ficha. O Exacto, te sea, te cae cae el el 20. 20. Correcto. Entonces, cuando a uno le cae el 20, hace el movimiento interno y el caballo ya no Ya está, se ya se para, levanta. se levanta. Exacto. Entonces, es súper bonito de de que se dé esto, digamos, ¿verdad? Es precioso porque mira, yo te voy a contar, así como Luis les está compartiendo esto, claro, el caballo el medio que tenía para demostrar que se estaba inhalando algo era inhalo la tierra, Ajá, pero muestro y cómo se inhala la cocaína, ajá, ¿verdad? sí, sí. Llega un empresario y nos invitan a formar parte de ese movimiento que es importante también es mencionar esto, que cuando alguien llega a hacer un movimiento privado, particular, nadie puede entrar, solo entra la maestra, la que la asiste y el que va a hacer el movimiento. ¿Cómo así privado particular? Digamos,
yo llego a que, digamos, una A cosa es que constelar. hagamos la formación Ah, y ya. estemos todos adentro, con Cuando- todos los caballos y cuando constelamos y alguien- se hace el movimiento Cuando como alguien todos. quiere constelar, Digamos, yo es quiero un individual. movimiento, que yo quiero un movimiento individual. Ah, ya te entiendo, ¿Sí? sí, sí. Entonces llega este empresario Ujú, y llega a tratar una dificultad que tenía con un socio. ujú, Fíjense, pues por eso es que es la diferencia en constelaciones a los movimientos sistémicos, porque hay una silla que se llama la silla del rey ujú. o la silla del maestro, dependiendo. Entonces, está el caballo que representa al empresario y está el caballo que representa al socio. Y el caballo que representa al socio inmediatamente se coloca en el lugar del papá. Después se va y coloca la pata en la silla del rey. Y le dice la maestra, por supuesto, este socio no solo se cree tu papá, sino que quiere tu lugar, porque él era el socio mayoritario, quiere tu lugar. Después se va el caballo y toman uno de los baldes, que ese balde por el color representa el poder. Le dijo, este socio, la dificultad que tiene es que se siente mayor que tú. Y ese era el conflicto entre ellos, que el socio llegaba, lo quería mandar, le rebatía todo, siendo él el socio mayoritario. El que llegó a constelar era el Era el socio socio mayoritario, pero el otro se Y- quería colocar encima, Y en la pista estaban dos caballos, uno que Dos. representaba al socio mayoritario, que era el que estaba que era el que estaba constelando, constelando, y el y el socio con el otro, que tenía conflicto. exacto. El socio que tenía conflicto se creía su papá Y luego se va a la Quería su silla del lugar rey, quería su lugar y y quería quería el poder. poder. Ujú, Entonces ese socio estaba descolocado, ujú. ¿sí? Entonces, ¿cómo si tú haces solo una constelación, por ejemplo, cómo te das cuenta de eso? Solo podrías ver que se coloca en el lugar de su papá, pero no puedes ver que quiere su lugar y que además eso le da poder. Ujú. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que los movimientos sistémicos y que pronto vamos a poder poner al servicio aquí en Guatemala, porque para eso nos estamos preparando y nos estamos preparando bien para que las personas que estén interesadas en ir hacia estos movimientos puedan hacerlo y tener como que el panorama completo, ¿verdad? Porque hacia dónde se está yendo el caballo, hacia qué de los campos que se frecuencia en la pista y que, no, la pista está frecuenciada y qué de los lugares que te está mostrando, además de lo que te está mostrando dentro de la constelación. Entonces es como trabajar varias dimensiones y dentro de todo eso que se trabaja con los caballos, se trabaja una constelación, pero hay otras dimensiones Ujú. que si solo haces constelaciones no las puedes ver. Esa es la Sí, gran a diferencia. mí lo que me llama mucho la atención de trabajar con caballos es la capacidad que tienen de representar Sí. y no emitir juicio Nada, claro. y no interpretar. Sí, porque eso es una cosa muy importante, Luis, y tú lo has visto en tu formación, cómo insistimos en que no interpreten, en que se coloquen en el lugar que tienen que colocarse sin meter su historia, sin meter su juicio, sin meter drama. Esto es sumamente importante porque el caballo, como ellos lo que hacen es que se mueven de acuerdo a las frecuencias y te muestran de acuerdo a las frecuencias porque en el momento que la persona que llega a constelar entra a la pista, está mandando una frecuencia para el caballo. Ujú. Entonces, eso es lo que el caballo muestra. Sí, en nuestra formación nos enseñan que un caballo detecta información a 3 kilómetros a la A redonda. la redonda, correcto. Acuérdate que ellos están totalmente alertas. Entonces, ellos en esa frecuencia tan alta que tienen, imagínate el campo de recepción que ellos tienen. Es hermoso verlos N- trabajar. Nos cuentan que los caballos siempre han sido presa Exacto. y que eso les ha ayudado o, digamos, han tenido la necesidad de desarrollarse casi que todos sus Todos los sentidos para sentidos. estar totalmente alerta. Ellos están con la mirada completamente amplia. Ya Ujú, ves que el área donde ellos tienen los ojos les permite tener casi 360 grados porque como ellos tienen que estar alertas para ver si es un lugar seguro o si no, huir, porque ujú. son animales de huida, de fuga. También de que tienen totalmente separados sus hemisferios Sí. y que reciben información completamente separada de cada oreja, de cada De cada ojo. ojo. Sí, no, ellos están, es una antena Entonces, parabólica, ¿no? es interesante ver de que pueden mover las orejas de manera independiente, o sea, que las Exacto. pueden poner para Pueden el mismo voltearla lugar para el mismo lugar. o para otro lado. Entonces, es súper Y esta interesante, parte de digamos, la ¿verdad? etología equina que estamos aprendiendo es fantástica porque es
qué representa cada movimiento del caballo, ¿no? Ujú. Si se acuesta, si mueve la oreja para tal lado, si las mueve para adelante, si está haciendo algún movimiento con el hocico. Esto es todo un estudio que también es un mundo súper interesante, ¿verdad? No, Sí. no es entrar solo a entrar por entrar, sino qué de cada movimiento del caballo nos está dando información. Ujú. Y eso es lo que estamos A haciendo. mí lo que me sorprende es todos todas las herramientas que han desarrollado los caballos para absorber información de su entorno. Exacto. Por ejemplo, la piel dice que ellos pueden sentir el 100% de su piel y ser totalmente conscientes de cada parte de su piel. Y por eso ves que Y a veces también les puede, brinca una parte del lomo, les brinca la otra, porque ajá, tienen y también tiene la esto, capacidad de controlar esas pequeñas partes. sí, Por ejemplo, si se les para una mosca, mueven para que se vaya, se vaya digamos, la ¿verdad? mosca, o cómo sacuden la cola La para que se cola. vayan las moscas, o cómo algunos se le pone cerca para que la cola le ahuyente las moscas de los ojos, por ejemplo. Sí, Bueno, realmente es sumamente, un mundo súper interesante el de los sí, caballos. sí. Otra cosa que me llamó la atención es de que las yeguas buscan, cuando están en periodo fértil, ser fecundadas, o sea, lo Exacto. buscan. Cómo es el proceso natural, ¿no? Cómo Ajá, van a buscar al al macho, alfa. al garañón para que las cargue, Y, porque es hace, seguir la vida. y hacen una cosa que se voltean y hacen una cosa que se llama Un- guiño de vulva, Exacto, que es de el que, movimiento que ellas hacen para decir, estoy lista para que me fecundes, ¿no? y como atraer, digamos, ¿verdad? Atraer al Súper macho. Sí, interesante. no, no, es muy lindo, muy interesante. Es todo un mundo en el que estamos ahora navegando con Luis y pues esto tenemos, aparte de lo de las constelaciones, tenemos en común para que queremos hacer un proyecto bonito aquí en Guatemala y ya pues se está gestando, ¿verdad? Esta Sí, parte de ir planeando, ir buscando, como decimos, el rancho para poder trabajar, porque es otra manera de que las personas puedan hacer sus procesos de sanación. sí, nosotros creo que vamos a empezar a trabajar aquí en Guatemala y vamos a empezar a documentar en la medida de lo posible resultados. Porque yo creo Por que supuesto que en sí. la medida de lo posible, o sea, si tenemos clientes que tengan un resultado positivo, creo que vale la pena documentarlo Claro, porque podemos ayudar a otras personas a conocer el servicio y ver qué exacto. valor tiene. Y esta parte también yo recuerdo ver en la parte de la salud, por ejemplo, me recuerdo que Ruth me invitó para entrar en esta parte de la investigación de salud. ¿Qué pasa después de estos movimientos sistémicos con caballos? ¿Qué pasa con la salud? ¿Verdad? Porque son sumamente sanadores. Sí, es súper interesante. Lo que tú me comentabas de que cuando tú trabajas con caballos, no solo estás trabajando en la parte que estás viendo, sino que pasan cosas en tu cuerpo y es lo que Claro. nos comentabas ahorita, digamos, ¿verdad? Sí, Ajá. es realmente, eh, mira, son como muchas dimensiones las que se trabajan. Eso es lo que yo he podido ver, porque yo me recuerdo que cuando yo llegué la segunda vez, que ya es cuando nos hicieron el examen, la muestra, ahora ya lo están haciendo desde las que llegan al curso básico. Ujú, Me dice la doctora, mira, hay un problema aquí con tus células. ujú. Por supuesto, si estoy en la pista, el tema que yo trabajé fue eso con mis Sí, células. pues. Y cuando salí después del curso, mis células estaban totalmente normales. Solo quiero ver. Ah, mira, tenemos para rato. Ah, bueno, perfecto. Ajá, Mis células estaban totalmente normales. O sea, cómo ver en ajá. 8 días lo que había pasado, de que me dice, mire, su examen de sangre muestra que sus células, hay un problema ahí con sus células, y de repente lo trabajo y cuando salgo, mis células totalmente normales. O sea, en cosa de 8 días, con ese movimiento, mis Ujú. células entraron a la normalidad. Entonces sí, Sí, se ven pues. cambios muy interesantes. Yo me. Vamos a buscar un, Ajá, un médico o una doctora que nos apoye. holística que nos pueda apoyar para poder hacer esa parte, porque de eso se trata, que nosotros vayamos, aprendamos y que Ujú. lo podamos traer a Guatemala, ¿no? Sí, y que tengamos evidencia. O sea, eso es Evidencia importante. científica, por supuesto. Eh, Otra cosa, yo me acuerdo que cuando tú fuiste a constelar con caballos y viniste a Guatemala, como que se te abrieron muchas puertas o como que todo fluyó más fácil. No sé si nos puedes comentar un poquito Yo de eso. regresé el 24 de marzo, ahí me recuerdo. Ese día, no, regresé, sí, el 24. El 26 me estaban haciendo una entrevista en España. Ah, mira. Estaba Natalia, una
amiga consteladora, y ella me entrevista. Ujú, Y ahí entre su grupo había unas chicas que tienen una finca de caballos en España. ujú, Ese día, cuando me entrevistaron, se abrió España, ujú. me hablan de Costa Rica, se me abrieron 5 proyectos ese día. Ujú. Entonces, realmente pasan cosas maravillosas cuando Sí, se trabaja con esa profundidad. Realmente se me duplicaron los viajes también, como tú dices, pues me toca salir mm, eh, mucho a dar formaciones y hacer el masaje sanador sistémico. Y cuando hice los caballos y regresé, se me duplicaron los viajes. sí. Yo como lo veo, y no sé si te lo comparto y tú me decís si lo ves así o de otra forma, siento que el estado anímico de uno influye mucho en muchas cosas que tal vez no nos damos cuenta. Totalmente, claro. Por ejemplo, yo antes de constelaciones, mi tema era pareja y llegué a estar deprimido. O sea, con la doctora que Claro, fui, el diagnóstico es, estás deprimido. claro, claro. Entonces, yo después entro a constelaciones y paso por un proceso, o sea, como bien extenso. Ahorita acabo de tener nueva pareja, digamos, o sea, tengo una Estás nueva con una novia nueva pareja. Qué bien, qué y, y, alegría, me, Luis. y me pasa que me junté con mi mejor amigo y lo primero que me dice es, te veo contento. Así Eso es lo es. primero que me dice. Te sube la, claro, te cambia tu frecuencia. Pero hoy te contaba de que a mí me están saliendo un montón de oportunidades de negocio. Así es. Entonces, cómo la frecuencia que nosotros tenemos, el estado Atrae, anímico, claro. hace que te pasen cosas, digamos, Sí, ¿verdad? porque mira, una de las cosas que te pasan cuando tú te trabajas, por supuesto, si estás deprimido, te das cuenta por qué estás deprimido, cuál es el origen que se repite, por qué estás deprimido, empiezas a subir tu frecuencia, a subirla, 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 y cuando tú estás arriba de 400, empiezas a traer y empiezan a abrirse tus posibilidades. Porque solo con que salgas de 100 para arriba, porque de 100 para abajo es toda la vibración baja, la frecuencia baja, la tristeza, la ira, el dolor, la apatía, todo esto que te trae enfermedad, que las cosas no salgan. Cuando vas para arriba, te vuelves un imán. ¿Por qué? Ujú. Porque tu frecuencia está alta y van a llegar cosas buenas y cosas nuevas. Sí, es súper interesante. Digamos, ahorita, como te digo, o sea, se están abriendo un montón de posibilidades económicas Claro, de que a mí nunca me ha ido mal. O sea, me ha ido bien, sí, pero claro. ahorita se está moviendo esa Para energía. mejor, porque si tú estás bien, todo se Ajá. va a mover para mejor, por supuesto, se va a multiplicar. Sí, y yo sí soy bien consciente de que había pasado por periodos donde estaba como deprimido, de que, por ejemplo, tú sabes de que yo el año pasado renuncié a mi trabajo y pasé por periodos como de adaptación a esta nueva vida, pero a mí me pasaba de que sentía que ya no necesitaba trabajar Claro. y eso era un error, digamos, ¿verdad? Y, por ejemplo, Sí, era tal vez cambiar de trabajo, ¿verdad? sí, No es que uno deje de trabajar, sino que cambias como que el giro del sí, trabajo. sí, yo he ido cambiando mucho mi forma de pensar y mi forma de ver la vida, pero, por ejemplo, eh, yo estaba en mi apartamento mucho tiempo y a veces decía, bueno, voy a ver tele o me voy a dormir un rato Y de eso, día. claro, Entonces, imagínate cómo estaba mi estado emocional, la digamos, frecuencia, ¿verdad? claro. Sí, Ajá, porque te estabas aislando sin darte cuenta, sí, ¿verdad? Entonces ahora los proyectos te hacen hacer este movimiento hacia sí. afuera. Por ejemplo, este podcast que estoy ejecutando me hace querer grabar con alguien, juntarme con alguien, tener una plática Estar en bonita. contacto, Ajá, claro. entonces como que yo he estado, por ejemplo, me metí a estudiar Access y algo que aprendí en Access es de que nosotros cuando creamos, expresamos quiénes somos. Así es. Entonces, ese expresar quiénes somos hace que yo sentí como esa responsabilidad de decir, no estoy dando cosas que yo tengo. Sí, que aprendí, ¿no? Porque cuando Ajá. uno aprende, muchas veces ya te toca dar, a veces el equilibrio entre dar y tomar, ¿no? Ujú. Entonces ahora te está tocando a ti dar, pero yo sí creo que este tiempo que tú estuviste como en retracción, como en intromisión, era necesario, Sí, 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 también. era Sí, necesario. sí, sí. Lo importante es no quedarse ahí, porque entonces ya Ujú. te quedas solo para ti, ¿no? Y no compartes y no te nutres de la interacción con los demás. Sí, fíjate que yo también estuve, digamos, a raíz de CUDEC,
yo conozco a otra maestra en constelaciones que es Laura Nuestra Miskowski. querida Laura. Ajá, entonces yo Sí, empecé a estudiar con ella y yo he aprendido varias cosas con ella, digamos, ¿verdad? claro, Cosas de Hellinger, digamos, ¿verdad? claro, sí, Entonces, por sí, ejemplo, ella dice, nos dijo en una clase de que el dinero es una energía por y supuesto. que el dinero quiere ser ganado, el dinero quiere ser gastado, el dinero viene más cuando se gana justamente y viene aún Sí, más cuando se comparte. claro, Entonces, yo ahí empecé a pensar diferente porque yo tenía como dinero estancado y necesitas ahora moverlo. estoy haciendo que fluya. Y, Claro, por ejemplo, también compartir, o estás sea, compartiendo también lo que has aprendido a través del dinero, ajá, tú ahora te abriste a compartirlo. y también compartir en el sentido de buscar que otros ganen, porque a veces uno está desde un punto de vista, ¿qué voy a ganar yo? Pero cuando te abrís a cómo hacer que todos ganemos, Se te duplica, estás en una frecuencia diferente, o sea, estás total. en Y un se produce más, y se se produce más. produce más, Ajá, claro. ajá, Esto es algo que después tú vas a preparar dentro del mundo de las constelaciones, que se va a llamar la verdadera libertad económica o financiera. sí, Porque esto es una de las cosas que tú lograste a través de tus estudios, a ujú, través de lo que estuviste trabajando algunos años y lo aprendiste y por eso te vas del lugar porque ahora ya, ya sabes cómo hacerlo. sí, sí, yo también he sentido el llamado a enseñar, porque yo siento que hay muchas personas que tienen problemas con el dinero. Es Y uno de los y temas por los que muchas personas vienen a constelar de la dificultad económica, el ajá. atore económico. Entonces, yo he sentido el llamado a trabajar eso, Claro, porque porque esa es tu historia. y yo lo siento Sí, fácil, o sea, lo claro. veo desde un punto de vista donde yo siento que es fácil. Entonces Exacto, eso ajá, es lo que tú ahora ya te empezaste a poner acá en el campo para poder acompañar a las personas y decirles, hice esto y esto, tú puedes hacer esto y esto. Y los ujú, guías, los asesoras, ujú, ¿ves? Entonces ahorita estás, de todo lo que tú te preparaste, ahora estás en el equilibrio de dar ujú, para que eso vaya creciendo y creciendo y creciendo para todos. Eso es ujú. lo lindo que estás haciendo. Claro, yo te felicito y eso también, toda la experiencia que tú has ganado a través de cómo invertir de esta manera es maravillosa. Así que Sí, fíjate que, los podcasts regularmente duran 1 hora. Entonces, ahorita ya nos pasamos de largo, digamos, ¿verdad? Pero yo voy a generar como varios bueno, este video se va a subir completo, digamos, pero después voy a trabajar en generar varios cápsulas, digamos, de todas con las mucho conversaciones que gusto. hemos tenido. Claro, claro. Eh, entonces, para cerrar, solo quisiera, si quisieras platicar de algo más, o cómo quisieras cerrar este capítulo, Mira, tan lindo. que Gracias, Luis. Yo de verdad agradecerte la oportunidad porque cuando una persona se pone al servicio a través de un podcast es llegar a muchas personas. Entonces, a las personas que están escuchándonos y viéndonos, pues muchísimas gracias por estar acá. Definitivamente hay algo que les llama la atención y estamos acá a las órdenes para quienes se quieran acercar. Mañana tenemos este taller, en junio empezamos la formación para las personas que se quieran formar como facilitadores o alguien que no le interese ser un facilitador como yo entré, que entré como un proceso personal. Bienvenidos, acérquense, con mucho gusto les damos la información y pues desearle lo mejor en su camino, buenísimo. ¿verdad? Te agradezco mucho por el tiempo, te agradezco mucho porque, o sea, tú fuiste una puerta para mí a un mundo holístico, desconocido y que se abre todo el camino. Por ejemplo, a mí, yo empecé con constelaciones y las personas que estudian constelaciones tienen muchas inquietudes y muchas cosas que aportar. Entonces, Claro, por ejemplo, de constelaciones hice mi carta astral. correcto. Después llegué a Access, ahora estoy estudiando constelaciones con caballos y todo el tema de Claro, caballos, porque claro. estamos estudiando, aparte de constelaciones con caballos, todo el tema de caballos, Estamos digamos, ¿verdad? trabajando todo el tema de caballos, estamos trabajando sanación con caballos, coaching Coaching. con caballos y ¿qué es? Son tres cosas, sanación y liderazgo con caballos. Entonces, es como nosotros nos estamos preparando para ponernos al servicio y poder estar acá brindando para Guatemala esto. Así que yo estoy feliz de que seamos compañeros de estudios en esta rama porque sé que vienen cosas muy interesantes, Luis.
Buenísimo, Claro que Carla, te sí. quiero mucho y gracias Yo por el tiempo. también. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenísimo, feliz día.